Ayer fue rechazado el informe sobre la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. El libelo será revisado en la Cámara esta jornada. Al respecto, vamos a conversar con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días, un gusto de saludarla. ¿Qué espera que pase hoy, no? Porque lo que sucedió ayer, de todas maneras, no es vinculante respecto a lo que sigue en el proceso. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros esperamos que el día de hoy indudablemente prime la sensatez en la Cámara de Diputados y por tanto se apruebe esta acusación constitucional, pues consideramos como profesoras y profesores de Chile que existen razones y fundamentos más que de sobra para que efectivamente esta acusación sea aprobada el día de hoy. ¿Cuáles son esas razones, esos fundamentos? Le pregunto porque, por ejemplo, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que esto es un guantán jurídico, que es una acusación sin carne y sin argumentos, que se centra en que el ministro infringió la Constitución y las leyes, pero no indican cómo es que violó esas normas. Bueno, aquí hay varios elementos que indudablemente dan cuenta de la situación que ha ocurrido con el actuar del ministro durante todo este tiempo. Tenemos razones de diversa índole. En primer término, por ejemplo, razones de tipo pedagógica, que dan cuenta fundamentalmente del abandono en el cual están los establecimientos educacionales y está la educación pública en nuestro país, cuestión que hemos venido planteando desde hace bastante tiempo y que, por supuesto, en momentos de la pandemia esto ha recrudecido. Hay una cantidad importante de miles de estudiantes que no han podido tener acceso a la educación por problemas de conectividad. Y no ha existido, de parte del ministro, políticas que apunten precisamente a generar las condiciones para que estos estudiantes tengan las posibilidades de conectarse, tengan las posibilidades de tener acceso a los medios tecnológicos que le permitan acceder a las clases telemáticas, cuestión que nos parece fundamental. Hemos visto durante las últimas semanas las condiciones en que están miles de establecimientos educacionales en Chile respecto de su infraestructura, después de un año y medio que han estado en condiciones cerradas o han estado, ¿cierto?, sin ser aptos para trabajar y para poder estar y llevar adelante trabajo escolar. Y en ese sentido, el ministro lo que ha hecho es fundamentalmente mirar para el lado, no tomar la decisión de poder efectivamente enfrentar ese tema. Nos preocupa, por ejemplo, Claudia, que en este mes se estén recién entregando computadores que habitualmente se entregan en el mes de marzo. Es decir, cuando estamos frente a una situación tan grave como la de la pandemia, como de la situación de la conectividad, que los computadores que llegan habitualmente a los estudiantes no lleguen en el mes que corresponda y se atrasen meses y meses sin que nadie diga absolutamente nada. No ha habido aquí apoyo a los docentes. Toda la labor educativa que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo tiene que ver necesariamente con el trabajo que han hecho sin ningún tipo de apoyo de parte del ministerio hacia las profesoras y profesores del país. Y si lo vemos desde la perspectiva de la pandemia, yo quiero recordar, Claudia, las declaraciones que hacía el ministro de Educación el año pasado, cuando decía que no había que preocuparse, en su afán de volver a la presencialidad como sea, que no había que preocuparse porque según él, el coronavirus no afectaba a los estudiantes, no afectaba a los niños. Esa era su postura. Llevamos 81 niños muertos. Por tanto, nos parece absolutamente irresponsable de parte del ministro lo que ha sido su actuar durante toda esta pandemia, con una obsesión que todos hemos visto respecto de la intención de abrir las escuelas, que estén las puertas abiertas, sin importarle mayormente si los estudiantes van o no van, solamente que las puertas estén abiertas, sin cumplimientos de protocolos. El día 23 de febrero de este año, Claudia, 23 de febrero, en una reunión que sostuvimos con el propio presidente de la República, se le encomendó al ministro conformar mesas de trabajo en todo el país para que puedan, en este caso, mesas de trabajo conformadas por madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, es decir, las comunidades educativas, para que puedan fiscalizar el cumplimiento de los protocolos durante todo este tiempo en cada uno de los establecimientos educacionales, cuestión que también ha incumplido absolutamente. Es decir, hay una práctica permanente de parte del ministro que en realidad ha atentado, creemos nosotros, contra la vida, la salud de las comunidades Carlos, educacionales con su y, afán de querer volver a la presencialidad. ¿y ustedes también hacen alguna autocrítica? Te pregunto porque, a ver, a mí sí, me llamaba mucho la atención que acá se aumentara tanto la brecha, ¿no? Sabemos entre los estudiantes que tienen recursos y los que no, con esto de estudiar a distancia. O sea, hay niños que ni siquiera, más allá de no tener computador, que ya era básico, ni siquiera tienen una conexión a internet, o sea, partiendo por eso. Sin embargo, siempre que los entrevistábamos a ustedes, iban por el argumento más bien del riesgo sanitario de las clases presenciales.
Pero por eso le quiero preguntar si usted en la interna, más allá de que quizás no era el discurso que tenían en los medios de comunicación, empujaban o apretaban al gobierno para que se entregaran esos elementos, que es básicamente un tema económico, de ir con los computadores donde los niños, sobre todo porque ya fue pasando el tiempo, después cumplimos un año sin clases, después un año y medio y así. ¿Ustedes hacen algún tipo de autocrítica por haber centrado su discurso más en el tema sanitario que en definitiva decir ya, ok, no hay clases presenciales, pero que vayan en ayuda de esos estudiantes que tienen que estar en la casa? La verdad, Claudia, que ese ha sido siempre nuestro discurso desde los inicios de la pandemia. Nosotros señalamos desde el 15 de marzo del año pasado, cuando se produce el cierre de los establecimientos educacionales, que esta nueva fórmula para iniciar el trabajo escolar, que es las clases telemáticas, venían, digamos, y seguramente venían por mucho tiempo. Y desde allí comenzamos a plantear que era fundamental para garantizar este derecho humano tan importante como es la educación a todas nuestras niñas, niños y adolescentes, el que se entreguen las condiciones para que puedan ellos efectivamente tener estas condiciones. Y también hemos dicho, Claudia, y yo reitero lo que hemos venido señalando desde siempre, que nada reemplaza la clase presencial. Si por nosotros fuera, lo más importante sería estar, ojalá, en clases presenciales lo más pronto. Por eso que también planteábamos al ministro desde siempre nuestra preocupación porque se cumplan verdaderamente los protocolos para poder volver a esa presencialidad. Pero la preocupación por las clases telemáticas, por la cantidad importante de estudiantes que estaban desertando del sistema, por la cantidad importante de estudiantes que lamentablemente queriendo no pueden acceder a la educación, nosotros se la hemos manifestado por escrito, se lo manifestamos en reuniones, a través de la prensa, es decir, por todas partes. Por tanto, esa preocupación, la verdad que desde parte nuestra siempre ha existido porque veíamos y vemos, digamos, directamente cómo nuestros estudiantes no pueden acceder a la educación, no porque no Claro. quieran, sino que porque no tienen las condiciones. Ahora, según el Ministerio de Educación, ellos están haciendo un seguimiento a cómo están funcionando, ¿no? Con estas clases presenciales. ¿Ustedes tienen algún tipo de informe o balance de lo que ha sido la presencialidad? La presencialidad, sí, nosotros sabemos que había una cantidad importante de establecimientos abiertos después de vacaciones de invierno, digamos, ahora en agosto, indudablemente eso es una realidad, también nosotros hemos contratado ello, pero también hemos contratado que los padres, las madres, los apoderados no están enviando a los niños a los establecimientos, no obstante que estén las puertas abiertas de las escuelas. Y eso fundamentalmente porque la gente que conoce su territorio, que ve su realidad, considera que no están las condiciones ni las garantías para que efectivamente en esos establecimientos se puedan llevar a cabo clases en forma segura. Ese es el problema que a nosotros mayormente nos preocupa. Una cosa es que estén las escuelas abiertas y estén las puertas de las escuelas abiertas, pero el tema central tiene que ver con cómo avanzamos hacia la presencialidad y nosotros seguimos sosteniendo que eso va a ocurrir siempre y cuando entreguemos a las madres, a los padres, a los apoderados, verdaderamente las condiciones para que ellos también puedan ver, puedan revisar, puedan constatar de que todo lo que se dice respecto de los protocolos efectivamente se está cumpliendo. Muy bien, presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, muchísimas gracias por conectarse y conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Un gusto de saludarla, Claudia, y solo 10 segundos para manifestar como profesoras y profesores de Chile, Claudia, nuestro absoluto rechazo a la aprobación ayer del proyecto Dominga. Como profesores creemos que eso es un crimen hacia la flora, la fauna y hacia el ecosistema de nuestro país y Sí, del planeta. es un tema que vamos a estar profundizando más adelante, de hecho, en nuestro informativo. Muchísimas gracias, que le vaya bien. Ok, un gusto de saludarla, muchas Igual. gracias.